Tomar contacto ahora con la diputada Graciela Ocaña. Si hay quien sabe mucho de la salud y sobre todo de la salud de las personas mayores, es la diputada. Y además, en los últimos minutos o en la última hora, escribió un tuit respecto de lo que pasó allí en el Ministerio de Ambiente. Muy buenas noches, diputada. Santo Biasati y María Areces la saludan desde aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, nos gustaría que nos dé un panorama respecto de cómo considera que está la situación en Argentina, más allá de lo que escuchamos de los distintos funcionarios. ¿Por qué llegamos a este punto? Te referís al COVID, supongo. Por supuesto. Sí, yo creo que llegamos a este punto porque Argentina, digamos, no tomó las previsiones para enfrentar esta segunda ola. Desde, yo te diría, mediados de noviembre, se ha visto en todo el hemisferio norte el rebrote de los casos de COVID y en esto que se llamó la segunda ola. Argentina, que pudo tener quizás la oportunidad de llegar a surfear un poco esta segunda ola y no enfrentarla directamente como la estamos enfrentando, creo que no estuvo bien, digamos, no se tomaron las medidas que se debían tomar. La fundamental es la compra de vacunas, que es un tema central. Argentina adquirió una cantidad de vacunas, supuesta cantidad de vacunas, que por supuesto tiene muchos problemas para la entrega, de 60 millones, cuando en otros países lo que se hizo rápidamente el año pasado, cuando empezaron ya las primeras informaciones de desarrollo, fue cerrar distintos contratos para proveer para 2 o 3 o 4 veces su población. Y esto es lo que no ha sucedido, y creo que a esto el tema de el mal uso de las vacunas con el vacunatorio VIP, sumado a distintos elementos que llevan a encontrarnos ahora con la segunda ola de lleno y sin tomar estas medidas, sin tener una cantidad importante de la población inmunizada, que es la clave para poder enfrentar mejor toda esta situación. Graciela, nosotros escuchamos muchísimos justificativos respecto de por qué llegamos así, lo mismo que usted decía que en el resto de los países de Europa ha pasado algo parecido, pero en síntesis me parece que lo que usted quiere decir es que hubo imprevisibilidad, que no se plantearon las cosas como se deberían plantear. ¿Es eso concretamente lo que usted quiere decir, que se hizo todo mal? Yo creo que se hicieron muchas cosas mal. Hubo una cosa que se hizo mal, fundamentalmente, fueron todo lo que tuvo que ver con la adquisición de vacunas. Creo que se privilegió, por un lado, en un primer momento, un compromiso con AstraZeneca, porque había una parte de la producción que se realiza en la Argentina. La verdad que eso venía muy bien hasta que en noviembre del año pasado tuvo problemas el ensayo clínico, y a partir de ahí Argentina, que había apostado prácticamente todo. Usted fíjese que en el fondo COVAX, que es el fondo de la Organización Mundial de la Salud, que digamos todos los laboratorios le venden a la OMS vacunas para que pueda redistribuir en el mundo, Argentina ingresó con la menor posibilidad, el 10% de su población, que era el mínimo requisito que la OMS tenía para poder ingresar al fondo COVAX, cuando otros países ingresaron por un monto mayor de vacunas. Había como una idea de comprar lo justo y necesario, cuando en esto me parece que valía la pena apostar, porque nadie sabía cuál iba a ser el desarrollo que llegara primero, o cómo se iba a poder llegar a ese momento y cuántas vacunas se iban a necesitar. Y aparte de eso, bueno, está todo el tema de Pfizer, que es otro capítulo aparte, en donde todavía Argentina no llega a explicar los funcionarios. No se sabe nada qué pasó con esa negociación. No. Nosotros, usted sabe que en su momento, en diciembre, le mandamos una nota a los CEOs de Pfizer, tanto en Argentina como en Estados Unidos, que nos contestaron, y a la respuesta de cuáles eran las condiciones especiales que habían pedido para Argentina, que eso es lo que Argentina esgrimía, los funcionarios argentinos, Inés González García, por ejemplo,
nos contestó que eran las mismas en todo el mundo. Y la verdad es que no se entiende por qué Argentina no ha accedido a otras vacunas para poder reforzar así la campaña inmunológica en la población. ¿Santo? Pero lo cierto es que países que han hecho las cosas que nosotros podríamos decir que están bien, también tiene una segunda ola que los devastó. Mire usted, fíjese, Chile vacunó, bien, ¿no es cierto?, con alto porcentaje. Tiene la mayor cantidad de contagios. Uruguay cerró sus fronteras, hizo todo lo que se llaman los mínimos detalles, los cuidó. También tiene récord. No hablemos del resto de América Latina, no hablemos de Brasil. Con vacunas que se producen en Brasil. ¿No? Realmente es un problema ya como centro de un problema mundial, no solo del territorio de Brasil. Parece que estamos ante un enemigo que es bastante complejo, que se modifica, que ataca, que lastima, que mata. Entonces me parece que, mire, es muy bueno que usted, porque es una mujer honesta y capaz. Fíjese lo que nos pasa, Graciela Ocaña. ¿Usted imagina a Macri hablando con Cristina Kirchner y con Alberto Fernández para encontrar una solución para dar una política de Estado? ¿Se lo imagina? ¿Para usted es posible? Mire, Santos, es muy difícil, como usted dice, enfrentar una pandemia, porque una pandemia es una situación de salud que el mundo nunca había atravesado. Y evidentemente el coronavirus, a diferencia, por ejemplo, de lo que fue en su momento la gripe H1N1, donde había algunas cuestiones más estudiadas, quizás porque era una gripe y porque era una variante, pero sabía cómo se comportaba. En este caso, el virus ha tendido incluso a producir mutaciones que son mucho más contagiosas, y es lo que esta segunda ola está sufriendo el mundo hoy en día. Como usted dice, no está escrito nada, no hay un manual de las cosas que uno debe hacer, pero lo que sí tiene que buscar es que haya la menor cantidad de fallecidos, que es lo que creo que todos aspiramos a que suceda en nuestro país. Y aún las críticas siempre son en el sentido constructivo, no destructivo. Nosotros, usted me conoce y sabe que yo soy una mujer de búsqueda de consenso. Ojalá pueda producirse esa mesa que usted dice. Ojalá el presidente convocara a la oposición, porque ofrecimos, y lo ofrecimos desde el primer momento, trabajar en conjunto, técnicos, expertos, abrir un poco el tema para discutir. Nadie acá tiene la verdad revelada. Lo cierto es que también, esos países que, por ejemplo, Chile, como usted dice, que ha hecho una fuerte apuesta a la vacunación, tiene, y ya se está viendo, una menor mortalidad de adultos mayores. Empezó a caer la tasa de mortalidad, por lo cual esto es importante. Acá también en la Argentina va a suceder, porque hay una población importante de adultos mayores que fue la más afectada en la primera ola, digamos, que hoy va a tener protección. Y esto es importante también decirlo, pero podríamos tener mayor protección y ojalá podamos tener la mayor cantidad de vacunas posibles para que podamos salir de esta situación. No prometer cosas, sino entre todos tratar de trabajar. Yo digo, si yo fuera funcionario del gobierno, yo le puedo asegurar, Santos, que me ocuparía 24/24 en tratar de conseguir vacunas, no en tratar de conseguir la impunidad para Cristina, por ejemplo. Trabajaría para eso, porque creo que en eso está la posibilidad de resolver esta situación ante esta segunda ola, que seguramente nos van a demandar más esfuerzos, otras medidas y también apelar a la responsabilidad que cada uno como ciudadano tenemos. Tenemos que cuidarnos y tomar las medidas que sabemos que nos protegen, como la distancia, el uso de barbijos, y evitar en lo posible todas las reuniones sociales. Bueno, esperemos que los podamos encontrar en otra oportunidad, porque sabe que estamos esperando que usted